¿quién sabe leer una nómina en un colegio o incluso en una facultad que ya están trabajando? No sabe leer una nómina, el importe que corresponde a un trabajador. Piensan que es el neto y dicen, no, perdona, la empresa te paga esto y esto es esto, y el IRPF tanto, y tú pagas de seguridad social tanto, a la hora de comprar una casa, que es una financiación francesa, cuál es la capacidad de endeudamiento. Me fui a Zara de los Atunes porque me habían hablado de una pizza. Oye, ¿estas cajas de pizza dónde son? Y dice, mira, de la ventanita esta que hay. Me acerco y era una ventana. Sí. Había un italiano allí metido adentro que dormía en un colchón inflable. Entonces nos sentamos en el tronco y con las 2 porciones de brochita hicimos así, decimos, pero qué maravilla es esta, ¿esto qué es? Le cogí el teléfono a este hombre. Lo convencimos y nos vendió la receta de la pizza. Yo estaba obsesionada con los datos. Me encantaba recoger el nombre del cliente. Vale, tú te llamas Carmen. Yo quiero poder atenderte mejor y que cuando tú me llames yo sepa que eres Carmen. ¿Qué pasa? Que llegó un momento que había 2 Carmen y 3 Carmen y 4 Carmen. Digo, voy a coger el primer apellido. Pero llegó el momento que había ya 2 Carmen Fernández. Empiezo ya con los segundos apellidos. Fíjate tú como yo empecé, a día de hoy tengo una base de datos de más de 45.000 clientes registrados con nombre y 2 apellidos. Sí, no, yo recuerdo los libros de cuentas y yo llegaba a trabajar 63 horas en una semana y ganaba 5 euros. A repartir 5 euros. Yo me quedaba hasta altas horas de la madrugada mirando tutoriales de Photoshop, de Illustrator, de 20 millones de programas. Y un día me dice, Guti Marta, ¿tú sabes que lo que tú haces se llama Community Manager? Y digo, ¿Community qué? Dice, Community Manager, digo. Y claro, viene el panadero del pueblo y viene una clínica de medicina estética y viene el parque de bola y dice, Marta, ¿tú me puedes llevar las redes? Oye, ¿por qué tal? ¿Por qué cuál? No sé qué. Y me formo y sigo trabajando para las empresas que me habían contratado y para mi propia empresa. Bueno, pues nos va tan bien que empezamos a hacer crecer las ventas hasta un 600% en cuestión de meses. Entre pérdidas y ganancias, un podcast de Tricopiers. Marta Navarro, bienvenida. ¿Cómo estás? Muchas gracias, muy bien. Tenía mucha ilusión de que estuvieras aquí. Sabes que entre pérdidas y ganancias siempre buscamos gente muy inquieta y hacía tiempo que no venía nadie de género femenino y eso me parece muy mal por mi parte. Y que vengas aquí y que nos cuentes tu historia, que tiene tela y que vamos a aprender muchísimo, es de agradecer. Antes de nada, como sabes, siempre brindamos con un Tom Collins, que sabes que soy el presidente, y empezamos la entrevista, ¿vale? Agradecida estoy yo también por darme la oportunidad y darme voz y poder contar un poco no solo la trayectoria, sino el sueño. Y esa parte personal también que te da llena de luz. Empezamos, venga, vamos a brindar y espero que lo disfrutes, ¿vale? Yo iba a brindar, yo iba a apoyar. Yo iba a apoyar, pero queda muy mal. Vamos a ver. Venga, como te dije el día que hicimos el Teams, esa pequeña presentación antes de empezar con la entrevista, por fin. Bien, pues soy Marta Navarro, nacida en Murcia, tengo 36 años, de los cuales he vivido 10 años en Huelva. Yo de Murcia directamente, nada más nacer, me trasladaron a Huelva por trabajo de mi padre, en este caso. Estuve 10 años en Huelva, hice la comunión y tengo muy buenos recuerdos de mi infancia. Tuve una infancia muy deportiva, que creo que es importante a la hora de ser a día de hoy la persona que soy. Me han criado con clases extraescolares, inglés, flamenco, bádminton, natación, competición. Competición era todos los fines de semana y yo creo que achaco también a eso mi naturaleza, el que mi madre, el sobreesfuerzo que hizo mi madre en su momento, pues ha hecho que yo tenga una actitud muy competitiva en la vida y además muy dinámica, que no pueda parar de hacer cosas y tener que tener todas mis horas del día ocupadas. Entonces, gracias a ella, a ese sobreesfuerzo, como he dicho, de cogernos a mi hermana y a mí para un lado, para el otro, para el otro, para el otro, pues así nos tenía todo el día. Entonces me he criado en una multitarea, en un ambiente multitarea. Entonces, nos situamos en Huelva. El deporte ha sido súper clave. Indiscutiblemente. Y además, yo no soy madre,
pero animo siempre a las personas que son padres que, por Dios, apunten a sus hijos a una disciplina deportiva, ya no solo por el consumo energético que eso supone, o la actividad, todo eso que viene muy bien para el sistema nervioso, sino porque le estás dando unos valores de disciplina, de no claudicar, de esfuerzo, de una parte competitiva que también es necesario para el desarrollo de la vida diaria. Y yo soy un claro ejemplo, y no porque haya sido deportista profesional ni muchísimo menos, pero me he probado en todos los ámbitos deportivos que he podido, que son muchos, más de 10 quizás. Y además he competido en muchos de ellos. Entonces, es verdad que no he sido olímpica ni muchísimo menos, pero sí me he probado con todas las cualidades, las capacidades. He trabajado de manera individual y en equipo. Entonces, al final he adquirido un conocimiento y unas herramientas que me han hecho ser a día de hoy la persona que soy. Incluso cuando ya era más adolescente, que ya el deporte yo lo elegía por mí misma, y a día de hoy digo, no, es que eso ha sido tan importante. O sea, ese sobreesfuerzo, cuando nadie te paga nada, al contrario, ¿no? Hacer deporte, además, a ese nivel te cuesta dinero, ¿no? Que si la bicicleta, que si una zapatilla de tal, que si todo eso cuesta dinero, y además es tiempo que tampoco inviertes en otra cosa. Porque no solo en la carrera, sino todo el tiempo invertido para poder prepararte, incluso un orden alimenticio, una disciplina. O sea, el hacer una carrera de ese nivel conlleva una disciplina previa y no de 2 días, de muchísimos meses e incluso de años para poder desarrollarla. Y cuando uno lo termina y dice, jolín, nadie me ha obligado a hacer nada y lo he hecho y he luchado contra mi propia mente, que me decía que yo cada vez que hacía una carrera, aunque fueran de 10 kilómetros, los 3 o 4 primeros kilómetros decía, Marta, ¿qué haces aquí? Siempre es ¿Qué haces aquí? O sea, vete. O sea, ¿a quién te manda a ti a meterte en esto si tú estabas muy bien? Siempre, y eso me ha pasado toda la vida. Y además siempre con unos nervios, con el dorsal, me he puesto el dorsal mal, bueno, en fin, o se me ha olvidado. 20 millones de anécdotas que tengo yo en las carreras. Oye, ¿cuáles fueron tus primeros toques profesionales? Mis primeros toques profesionales, esto me lo ha repetido muchísimas veces mi madre, porque no, tengo leves recuerdos, tengo flashes, ¿no? Pero me decía, Marta, es que aparte de que yo hacía collares de macarrones y los vendía allí en una tabla de madera como si fuera un mercadillo en mi casa cuando yo era mucho más chica, pero con 11 años, que ya la psicomotricidad y bueno, el talento funcionaba en cuanto a poder crear algo que no fuera un garabato, es lo que me vengo a referir. Hice unas carteras de cómics con velcro, cosidas, forradas, además los cómics muy diversos, pero me encantaban los de Asterix Obelix. Sí. Y yo hacía carteras y claro, me quedaban tan bien que un día mi madre me llevaba a la Academia de Inglés y uno de esos días había una tienda justo al lado, que es de Antonio, que a día de hoy sigue existiendo, que en ese momento era una tienda de una especie de todo a 100, pero no era un todo a 100, sino era una tienda con cosas de decoración y productos, bueno, de hogar, por así decirlo, y había de todo. Entonces yo le dije, Antonio, yo muy decidida, me fui con mi caja de zapatos, con todas mis carteras puestas, y le dije, Antonio, esto es para ti. Quiero que me lo pongas en el mostrador. Y mira, no me acuerdo exactamente a qué precio negocié de que era la venta. Además, en ese momento estaba la peseta. Entonces yo le dije, si son 500 pesetas, pues 200 para ti, 300 para mí. Pero esto a reposición. Esto ya, cuando venga la semana que viene, la que hayas vendido, pues me das el dinero. Reposición. A reposición. Fíjate tú y yo, que no tengo conocimiento de nada porque mi familia ha sido una familia humilde y trabajadora por cuenta ajena. Entonces yo no tenía nunca conocimiento, pero yo no sé por qué, no sé si le utilizaría quizás esta palabra, ¿no? Pero yo le dije, no, yo no te cobro nada, pero la semana que viene vengo y recojo lo que hayas vendido, ¿te parece? Y claro, evidentemente, él por la estima que tenía, me tenía a mí, porque le caía muy bien, y a mi madre, pues claro, dijo, claro, Marta, sin problema. Y así empecé. Pero espérate, ¿se vendieron esas carteras? Sí, claro. Diga. No me acuerdo cuánto tiempo estuve yo con la relación comercial con él, no me acuerdo ya de ese detalle.
y por supuesto tampoco declaraba nada, ¿no? O sea, Claro, hombre, ¿qué pasa? pero claro, ni siquiera me habían enseñado el tema de los impuestos, ¿no? Ya. Era como, bueno, pero lo hubiera agradecido que incluso a día de hoy apoyo que haya escuelas dedicadas a crear buenos profesionales y empresarios, porque en los colegios no se imparte ni la vocación ni el conocimiento, porque al final todo tiene que ir de la mano. Es difícil que gente que es funcionaria te diga o te inste a que seas un profesional por cuenta propia. Pero escuelas privadas, por ejemplo, sí. sí debería haber. O sea, yo, si fuera madre, yo metería a mis hijos a desarrollar las habilidades que yo veo que van adquiriendo a lo largo de los primeros años de vida, las desarrollaría al máximo y después las potenciaría y le daría una base de conocimiento sólido, porque a día de hoy, ¿quién sabe leer una nómina en un colegio o incluso en una facultad que ya están trabajando? No sabe leer una nómina, el importe que corresponde a un trabajador. Piensan que es el neto, dicen, no, perdona, la empresa te paga esto, y esto Claro. es esto, y el IRPF tanto, y tú pagas de seguridad social tanto. No sabe leer una nómina. Y el bocado que te lo pega, el que te lo pega. Claro, por supuesto. Entonces, creo que falta conocimientos básicos esenciales que les hacen falta a todos los seres humanos, a todos los seres, ya seas empresario, ya seas trabajador por cuenta ajena, ya seas lo que sea. Necesitas un conocimiento para tú poder enfrentarte al mundo laboral, jolín, con unas bases, y tú ya poder decidir qué estrategia quieres llevar con tu vida, con tu planificación financiera. Es importante, ¿no? Incluso a la hora de comprar una casa, que es una financiación francesa, cuál es la capacidad de endeudamiento, por qué se miden los ratios de tal, o sea, todo es importante el conocerlo, y a día de hoy pues no se conoce. Desde luego. ¿Tu primer negocio ya fue en el retail? Sí, mi primer negocio oficial fue en el retail. Durante toda mi vida, después del el famoso comercio de las carteras de Sí. ilegal, ya sí recuerdo que mis primeros trabajos fueron con 16 años. 16 años mis padres a mí me firmaban las autorizaciones. He trabajado en temas de catering, Sí. he trabajado, bueno, con 18 años también en call center, teleoperadora, Sí. cosa que también me ha dado una buena base para poder dialogar, entablar una conversación, una negociación. Claro. Yo ahí he adquirido también muchísimo conocimiento. Te digo, he trabajado también hasta croupier en un casino. Duré muy poco, duré meses, 4 meses, 6 meses, no recuerdo muy bien, pero hasta Qué croupier en bueno. un casino. Y también aprendí muchísimas cosas y vi lo que era una empresa y cómo había una disciplina dentro de un mundo ya más serio. Después yo, por ejemplo, en toda esa fase, yo no tengo carrera. Desgraciadamente, no tengo carrera. Digo desgraciadamente no porque la carrera lo sea todo, Ni mucho menos. pero sí que pienso que hay un conocimiento que yo podría haber adquirido en esa fase en la que no tienes nada mejor que hacer que estudiar y que formarte para tener un futuro laboral medio en condiciones. Bueno, pero yo me he ido formando, aunque no tengo carrera, me he ido formando y de cursos tengo muchísimo, y entre ellos, por ejemplo, hice azafata de vuelo, porque yo quería volar por el mundo. Lo que Qué pasa es que bueno. realmente no quería ser azafata, quería ser piloto, pero no me lo podía costear. Entonces me quedé en azafata. Nunca llegué a ejercer. Pasaron todos estos años y con 21 años, 2008, que eso lo recordaré siempre, la crisis del ladrillo, yo emprendí quizás por obligación, no por vocación en ese momento, Sí. sino porque no me quedaban alternativas. Aparte de que yo no había cuajado en ninguno de los trabajos anteriores que había tenido, porque me había dado cuenta que la manera que yo tenía de gestionar, pensar, analizar o el hacer de las cosas Sí. no era el que a mí me querían imponer. Entonces siempre he tenido no problemas, he sido una buena trabajadora, pero yo no estaba a gusto porque yo siempre veía que las cosas se hacían de una manera diferente a las que a mí me indicaban. Entonces, a los 21, yo decidí, junto con mi socio y el padre de mi socio, abrir una hamburguesería baguetería en Nueva Sevilla, con 21 años. Montas una hamburguesería en el cual
está tu pareja ahí y está el padre de tu pareja, que tiene, entiendo, una diferencia de edad, pues mínimo 30 años y entiendo que otro estilo y otra visión. O sea, cómo empieza y cómo acaba. Vamos a ver cómo es. Fue muy difícil. Claro. Fue muy difícil. Y te digo una cosa, que me voy a tirar a la piscina. La voy a decir. Pero yo aprendí mucho de mi suegro, muchísimo. De hecho, es una excelente persona, tiene una calidad humana maravillosa. Un buen padre de familia, ama a sus hijos, le da unos valores de trabajo a sus hijos que fantásticos. Pero yo te digo, conmigo siempre bien, menos unos años que estuvimos sin hablarnos, a raíz de unas cosas que te voy a contar. Pero yo aprendí más de él sobre cómo no hacer las cosas. Pues también es aprender. Claro, pero a día de hoy, por ejemplo, yo esto nunca se lo he dicho, yo es que aprendí más de ti, de cómo no hacerlo que cómo hacerlo. Ya. Para él, evidentemente, sería un poco frustrante, porque para mí era totalmente lo contrario de lo que yo pensaba y de lo que yo veía que funcionara. Claro. Ahí teníamos unas dificultades mentales de no ponernos de acuerdo. Él viene de una generación pues, que ni siquiera me alcanza a decir, bueno, una generación digital. No, yo no me he criado con las redes sociales porque a mí me cogió los smartphones en este cambio con 18, 20, 21 años aproximadamente, con la BlackBerry que hubo en su momento. Sí. Pero claro, a esta generación le ha costado más trabajo. De hecho, él era el que pagaba la luz con cartas, con las cartas en el banco, claro, y era de los que tenía cartilla. Entonces, él no entendía... Pero entiendo que tú eso lo sabías antes de No, pero no eras consciente. O sea, con 18 años, con 20, bueno, con 21 años en este caso, tú no te planteas todo este tipo de expectativas a futuro, ni no, lo vas viendo sobre la marcha porque te vas forjando como persona y como profesional. Entonces, él y yo teníamos... Era la antítesis. Claro. Totalmente de lo que yo veía, incluso de la tendencia, de todo. Y teníamos unas peleas espectaculares. ¿Y cómo se gestionaba eso con tu pareja? Los roles. Claro, o tu pareja, o sea, oye, no hables así con mi padre, o no le digas esto, o déjame que yo se lo diga. Tuvo que ser complicado. No, él era peor todavía con el padre, tenía unas peleas todavía más gordas que yo. Sí, peor. Pero peor, ya digo, él es maravilloso. ¿Pero el negocio funcionaba al menos? Sí, ese sí funcionaba, pero bueno, de aquella manera, a la antigua usanza. Sí, pero daba números positivos, ¿no? Eso... Bueno, sí, no, yo recuerdo los libros de cuentas y yo llegaba a trabajar 63 horas en una semana y ganar 5 euros, a repartir 5 euros. O sea, que eso lo he vivido yo. Y de llorar y decir, esto no funciona. Y no era que no funcionara yo, era que no funcionaba el mundo. Porque ahí en ese momento la gente se metía a fuego. Entonces eran momentos muy tristes para todos, para todo el mundo, pero en concreto yo hablo de España, ¿no? Que sufrimos una crisis que nos afectó a todos en mayor o menor medida, pero nos afectó a todos de manera significativa. Quien no le tocó a esa persona era su padre, su madre, su tío, constructor. Hubo muchísimas consecuencias. Sí, se pagaron fue horrible. Muchos platos rotos. Entonces, yo viví ahí un máster o un trabajo de fin de carrera a la hora de crear un comercio, que no una marca, porque no tiene nada que ver tener un negocio con tener una marca o un proyecto. Claro. Aunque yo en ese momento siempre había dicho que yo quería tener 50 tiendas antes de 2016, eso lo repetíamos a diario. Pero momentos duros, por ejemplo, que yo he tenido... Sí, pero has dicho 50 tiendas. Antes de 2016, ya muy tarde. Esa era tu... Sí, con la hamburguesería, pero no, eso no se ha cumplido. O sea, que al final los sueños muchas veces, pero bueno, el objetivo lo tenía. Y igual que ahora te puedo decir después que dentro de mis proyecciones de expansión te diré cuál es mi objetivo, que quizás lo mismo te parezca desproporcionado, pero bueno, muchas veces los sueños tienen que ser más grandes que
¿no? Por supuesto. Que las acciones, sino siempre estar remando. Hay que pensar siempre en contra. grande. Claro. Hay que pensar en grande, sí. Y ahí también hay una línea muy delgada entre lo que sueñas y lo que la gente piensa que Pues, José. que tú eres, ¿no? Dicen, Eso es otro se cree tema. mucho, ¿no? ¿Y eso cómo terminó, el tema de la hamburguesería? Pues con la hamburguesería iba bien, dentro de lo que cabe. Es decir, bueno, no perdíamos, algo de dinerito pues se cogía. Se movía, ¿no? Sí, ahí también aprendí a hacer cartas, a hacer un contenido, una elaboración, ¿no? de productos. Es decir, bueno, ahí no sabía yo lo que era un escandallo, ¿no? Pero yo analizaba, ¿no? Analizaba sin conocimiento y analizaba mi especie de escandallo y de análisis de costes. Entonces, elaboraba una carta de producto de presentación que fuera competente y fuera atractiva para el resto de clientes. Entonces, todo eso que yo aprendí, al final, hago un pequeño salto en el tiempo, te digo algo general, siempre he sido una loca de la gastronomía. Y en ese momento yo no tenía dinero, pero me fui a Zara de los Atunes, 4 días, 3 noches. Y en Zara, porque me habían hablado de una pizza, y yo quería ir a probar esa pizza. Fui en busca de esa pizza y me senté en una pizzería que tenía un horno de piedra y cuando probé el producto pues me decepcionó muchísimo porque estaba dulce. Estaban utilizando un queso emmental. Y claro, ya totalmente desanimada a decir, jolín, esta es la pizza de la que todo el mundo hablaba. Y me iba desencantada. Encontré a una persona que cruzaba un escampado con un montón de cajas de pizza. Entonces le pregunté, oye, ¿estas cajas de pizza dónde son? Y dice, mira, de la ventanita esta que hay ahí atrás. Me acerco y era una ventana, te juro, 10, 15, 20 metros cuadrados, no tendría más. Sí. Había un italiano allí metido adentro que dormía en un colchón inflable. Que hablando de momentos duros, yo también he dormido en la hamburguesería. Yo tenía un colchón inflable y yo lo ponía porque yo vivía en Corea y yo no me podía ir por no Claro. gastar gasolina y aparte echaba tantas horas que yo hasta dormía ahí. Bueno, pues este señor dormía ahí, este hombre dormía ahí también. Y nada, le pedimos un par de porciones de prosciutto y él tenía a modo de banco un tronco de árbol puesto en la puerta. Sí. Entonces nos sentamos en el tronco y con las 2 porciones de prosciutto hicimos así, hicimos. Pero qué maravilla es esto que es. O sea, fue como amor a primera vista con un producto de los que realmente te tocan el corazón, la mente, el alma, te atraviesan, desde los que se te van a quedar en el recuerdo toda la vida. Sí. Toda la vida. Ese sabor, ese momento en concreto, el clima, todo. ¡Guau! Espectacular. Le cogí el teléfono a este hombre. Y claro, nosotros nos volvimos a Sevilla y todas las noches nos acordábamos del sabor de la pizza, de ese momento, un día y otro y otro. Y nosotros cogimos y lo llamamos. Y él se había ido a Italia porque él nunca confió en su producto, nunca. Y bueno, al final lo convencimos, dentro de lo que cabe, para que volviera otra vez a Sevilla y nos vendió la receta de la pizza. Pero ¿qué sucedió? Que como buen italiano nunca nos vendió su receta original. Ah, ¿no? No. Claro, evidentemente no, un italiano no te va a decir nunca la receta. Es como se dice, voy a buscar la receta, búscala en internet, hay tropecientas mil. ¿Crees que de verdad te van a poner la receta, la van a dar públicamente? No se da, no son cosas que se ven. Mi socio se fue a Zara de los Atunes y estuvo aprendiendo en la feria del atún. Pues en ese transcurso estuvo aprendiendo de cómo se hacía la pizza de esta receta de este señor. Sí. Y bueno, al menos ya Pero teníamos... sí saber la receta. Sin saber la receta original, con la receta que él nos había dicho que no era ni de broma. Claro, pero aparte que mi socio es muy astuto también. Y también vio ciertas cosas y fue ahí cuando se dio cuenta que no. Pero no había problema porque ya teníamos una base. Yo en ese momento yo me encargaba de la hamburguesería. Yo estaba en la cocina, en la plancha. ¿Y querías con mi abrir gorra. una pizzería o meter la pizza dentro de la hamburguesería? No sabíamos, pero queríamos sí o sí tener la receta. Ah, vale. O sea, sí o sí queríamos tener la receta. Vale. Y nos obsesionamos y quisimos tener la receta. Y la expectativa era para abrir algo de pizza, pero no sabíamos bien qué enfoque darle. Igual que te digo que también un día que estábamos en la India, probamos una tarta de manzana que nos obsesionamos tanto que volvíamos, cuando no nos cogía de camino, volvimos, no sé, 4 o 5 veces y hasta que no nos metieron en la cocina y nos dieron la receta de la tarta de manzana, no paramos. Y Guti, cuando regresamos a casa, estuvo haciendo tartas de manzana cerca de 2 meses. Y además manzana de todo. Y decía, sí, para allá.
irme para allá. O sea, nosotros somos de obsesionarnos con algo Ya. y llevarlo a un extremo y sacar una línea, un producto, o bueno, o tenerlo ahí y conservarlo, que al final dicen que el hombre no está falto de ideas, sino de dinero. Es la verdad. Entonces tú tienes muchas ideas y muchas proyecciones de cosas que puedes hacer, lo que pasa es que no las puedes desarrollar todas, o bien por falta de recursos económicos, o bien por falta de tiempo, ¿no? De recursos, de capacidad, Sí. ¿no? Física o íntegra, ¿no? Ya. En este momento, cuando habíamos aprendido a hacer la receta de la pizza, la falsa receta de pizza, ya nosotros nos vimos aquí a Sevilla y montamos finalmente Express Big Pizzas Camas. Antes de Express Big Pizzas Camas era Express Big Pizza, Express Big Lo Spuntino. Los puntinos. Lo Spuntino, Vale. pues significa como la merienda en italiano. Sí. Entonces era Express VIP Lo Spuntino, o sea, el nombre más difícil no lo hay. Ya. No lo hay, aparte si la palabra pizza, no sabía si era un detergente, o sea, no se sabía. Express VIP Lo Spuntino. ¿Qué pasa? Que igualmente no teníamos ni siquiera ni una receta de pizza bien elaborada, bien confeccionada, ni una identidad corporativa. No te voy a decir ya ni sólida, ni siquiera estaba creada. Como abrimos y parecía un kiosco, porque también vendíamos una manera que nosotros teníamos de generar ingresos era con los proveedores típicos de impulso, de Chicles, ¿no? O claro, puré de patata. de fusa, Y, azúcar, y perdón, ¿qué pasaba en la hamburguesería en ese momento? ¿Seguía existiendo socio? ¿Estáis los dos Sí, trabajando? seguíamos. Yo llevaba la hamburguesería y mi socio empezó con la pizzería. Vale. Y yo iba a caballo. Y dices que la imagen era Claro, la imagen de ambos. de ambos. La imagen de ambos era la misma. O sea, además todo lo habíamos hecho sin ningún tipo de recursos económicos, con tapicones de pladur, Sí. sin aire acondicionado, nada profesional. La caja que teníamos para meter el dinero era una caja del chino, una caja de esta de la típica con la llavecita que tiene ahí el portamoneda. Pues esa era mi caja. O sea, tampoco es que hubiera muchos billetes que Esa no meter. va con el Verifaz tú, creo. No, pero es que tampoco había muchos billetes que meter y yo me acuerdo que yo controlaba la economía, cómo iba la economía de la zona donde me movía según qué día fuera del mes, porque me entraban unos billetes u otros. Ya. O sea, si me entraban muchos billetes de 5 euros, me entraban billetes de 10 euros. Cuando me entraba un billete de 50 euros, era como, uff, es que no había billetes de 50 euros. No había. Yo vi un billete de 500 euros y yo me quedé prendada. Una vez. Bin Laden, ¿no? Un Bin Laden. Y además era cuando los famosos que empezaron a hacer el cambio ya de los billetes, Sí. ¿vale? Para que el dinero saliera de Sí. lo que tenía que salir. Pues me entró un billete de 500, oye, pueden cambiar. Yo miraba el billete, digo. O sea, que yo me acuerdo que pues la gente está tiesa, porque es verdad, vamos, la gente y yo, porque la gente... La gente y yo. La gente y yo. Yo soy gente también, claro. Yo soy gente también. Y de pagarte con céntimos. Claro. Y te pagaban con céntimos. Y si no tenías a lo mejor los céntimos para devolverle, o sea, de decir, oye, es que son, ¿no?, con 95, ¿no? Te ponían la mano por los 5 céntimos. Te ponían la mano para que le devolvieran los 5 céntimos. Yo eso lo he vivido y ahí he dicho, también lo entiendo, ¿no? Pero son puntos importantes que valorar en temas macroeconómicos, en ese tipo de detalles, Ya. ¿sabes? Cómo está la economía de... ¿Cuánto tiempo te duró la hamburguesería y la pizza? La pizzería, perdón. Pues estuvimos varios años. ¿Ah, sí? ¿Varios años? Sí, varios años de manera simultánea. Porque la hamburguesería fue en 2010, la pizzería fue en 2012. En 2015 nos separamos. Nos separamos mi expareja y yo de mi ex-suegro. Vale. Nos separamos porque las tensiones eran cada vez mayores. ¿Él en la pizzería estaba? Él no, Ah, vale. él no. Él tenía un rol, bueno, y se pasaba por una, por otra, pero él no tenía un rol como yo en la cocina de la hamburguesería. Y tampoco era socio. Sí, era socio. Ah, Éramos ya. los socios Vale. a partes iguales en ambos centros, el 33% en cada sitio. Pero claro, no se metía ni en la cocina ni nada. Y, a ver, también una persona con una edad que no
Ya, Parecía más un socio capitalista que un socio trabajador. ya. Y nosotros éramos los socios trabajadores, por así decirlo. Vale. Y bueno, de todos modos aceptamos las condiciones y mi suegro en ese momento fue una parte fundamental para poder avanzar, no para tema capital, porque la hamburguesería la montamos con 3.000 euros, no con más, con 3.000 euros, cosa que al mismo día de hoy es imposible, pero la montamos con 3.000 euros y bueno, pues nos ayudó un poco también a tener un poco de conocimiento, porque sobre todo de la vida, al final no sabe más el diablo por viejo que por diablo, sabe más el diablo por viejo que por diablo. Eso es. Entonces es una persona que ya dentro de lo que cabe tiene un bagaje, tiene una experiencia y tiene un conocimiento que yo, por ejemplo, con 21 años no había tenido la oportunidad de recibir esa educación, esa base, porque siempre había trabajado para alguien, y mi mamá modista y limpiadora, entonces para mí era un libro en chino. Y en 2015 es como decir, uff, ahora sí podemos coger... el cambio de imagen de la pizzería, que entiendo que lo había, no sé en qué fecha fue, pero... Posterior, te voy a explicar. Ah, vale, esto. En 2015, después de decir, oye, esta situación es insostenible, a manera personal no nos llevamos bien y esto se tiene que acabar. Él se quedó con las 3 partes de la hamburguesería, que iba bien. De hecho, era la que ayudó a montar la pizzería, y durante los años que estuvimos sin poder generar los beneficios de la hamburguesería, cubrían todas las pérdidas de la pizzería, todas las pérdidas, que también conservo los libros de cuentas en los que hemos vendido 6 euros en un día, o sea, que se dice pronto, pero ha sido muy duro. En ese momento, 2014, perdón, te he dicho 2015, fue en 2014 cuando hicimos el cambio. Y en 2015 ya me puse yo mano a mano en la pizzería con Guti. Y fue cuando decidí hacerle un cambio de imagen, quitar toda la parte de chuchería y profesionalizar un poco aquello. Empezar a recoger datos. Para mí mi finalidad y mi necesidad interna era datos. Yo estaba obsesionada con los datos. Me encantaba recoger el nombre del cliente. Además, mira, te voy a contar una cosa muy chula, porque fíjate tú como yo empecé, a día de hoy tengo una base de datos de más de 45.000 clientes registrados con nombre y 2 apellidos. Yo decía, vale, tú eres un cliente, como yo fidelizaba tanto y éramos pizzería de barrio, vale, tú te llamas Carmen, ¿vale? Venga, pues yo quiero poder atenderte mejor y que cuando tú me llames yo sepa que eres Carmen, ¿vale? Venga, pues te pongo Carmen y te guardo como Carmen. ¿Qué pasa? Que llegó un momento que había 2 Carmen y 3 Carmen y 4 Carmen. Digo, esto tiene que cambiar. Voy a coger el primer apellido. Carmen Fernández, Carmen Gutiérrez, pues estoy poniendo ejemplo, ¿vale? Carmen Gutiérrez, pues Carmen Martínez, ¿vale? Pero llegó el momento que había ya 2 Carmen Fernández. Y digo, tengo que pedir el segundo apellido. Empiezo ya con los segundos apellidos. Llegó un momento en que había el mismo nombre con los 2 apellidos. Y de hecho incluso se cruzaban hasta en la tienda más de una vez. Y empecé a poner ya patrones para poder guardar esa base de datos en cuanto a un calificativo, si lo ponía detrás del nombre, entre paréntesis, y todo esto muy bien estructurado, con todo en mayúscula, con la primera de cada palabra en mayúscula, tal, y entre paréntesis ponía el calificativo o el distintivo para mí, en este caso, ¿no? Vecina, tal, te digo, sonrisa, cosas así, o puntualizaciones que a mí me hicieran acordarme, o, en su defecto, el mote, porque lo mismo era Carmen y le decía mami, entonces la conocía por mami. Claro. Pues yo quería tener el mote porque cuando yo cogiera el teléfono le digo, hola mami, ¿en qué te pongo? Yo automáticamente hilaba quién era esa persona que me estaba llamando. Pero eso cada vez se fue transformando más hasta el punto en que necesité las notas, poder escribir unas notas, y teníamos un cliente que me acuerdo que yo lo conocía porque venía a caballo y tenía un perro salchicha. Sí. Y el perro salchicha era muy lindo y montaba a caballo. El perro montaba a caballo con él. No me digas. Sí, claro. Entonces, yo me acuerdo que en la ficha de ese cliente puse su perro monta a caballo y su perro se llama tal. O
O sea, pequeños detalles que después ya también se volvieron a transformar es, Rocío, el hijo es alérgico al huevo, cortar con otro cortador. Muchos datos que a mí me hacían falta para poder hacer una buena gestión interna y a la misma vez tener una fidelización con el cliente. Con el tema de los datos viene también la necesidad de analizar ya correctamente escandallos, stock, incidencias de clientes, tenerlas registradas. Manejaba Word en ese momento. Entonces ya quería yo tener mi primer ordenador y tener un Word con todas las incidencias del cliente, con la fecha y cómo había solucionado yo esa incidencia. Porque todavía no teníamos ni siquiera sistemas digitales. A día de hoy ya está todo digitalizado, los pedidos entran. Sí, pero ahí erais rentable, es decir, ya era una... No, que va, en absoluto, en absoluto. Pero bueno, estábamos creando un know-how de cómo era un negocio a nivel interno. Ya. Con esto de los datos, yo quería dejar de apuntar los horarios en un imán, con un imán en un POSIT o en una comanda típica del macro, quería dejar de apuntarlo ahí. Yo quería profesionalizar un poco a la empresa. No sabía hasta qué nivel se podía llegar, pero yo la necesidad que sentía la quería cubrir hasta ese momento. Bien, pues le hacemos el cambio también de identidad corporativa. Da la casualidad que en 2016 empieza... en 2015 hay una transformación digital importante a niveles generales. Sí. Y nos metemos en Google y estaban las páginas de Facebook y de hecho la manera que tú tenías de poder posicionarte o tener visibilidad, una página de Facebook. Entonces, bueno, había muchísimas peleas entre mi socio y yo porque él no creía en eso. Yo decía que sí, Marta, es que hay que tener mucho cuidado porque esto es un arma de doble filo, que tal, que cual. Y digo, sí, pero al final, hasta que no lo conseguí, no paré. Cuando empecé yo a gestionar la página de Facebook, sí, yo me quedaba hasta altas horas de la madrugada mirando tutoriales de Photoshop, de Illustrator, de 20 millones de programas y haciendo cosas para la fanpage que se llamaba en ese momento de Facebook. Y un día me dice, Marta, ¿tú sabes que lo que tú haces se llama Community Manager? Y digo, ¿Community qué? Dice, Community Manager. Y digo, claro, no existía. Y como soy de primero lo hacemos, después ya vemos, cogemos y montamos nuestra primera sociedad limitada, porque hasta ese momento éramos sociedad civil. Qué bueno. Montamos la primera sociedad limitada. Y en ese momento empecé a gestionar la página nuestra de nuestros negocios de una manera relativamente eficiente, que parecía que funcionaba. Y claro, viene el panadero del pueblo y viene una clínica de medicina estética y viene el parque de bola y dice, Marta, ¿tú me puedes llevar las redes? Oye, ¿por qué tal? ¿Por qué cuál? No sé qué. Y yo, sí. Claro, justo antes de montar la sociedad limitada, empiezan a decirme de que yo les lleve las redes. Y claro, cuando yo veo ya que yo ya no puedo facturar y de que estoy tratando con profesionales y que necesitan un documento no fiable, acreditativo y fiscal, sí, pues voy a montar una empresa. Y entonces monto la primera sociedad limitada, que de hecho el CENAE a día de hoy conserva esa empresa y el CENAE principal es gestión de redes sociales para pymes. O sea, sí, bueno. Sí, es marketing y publicidad, es el CENAE. Sí. En ese momento lo creo y me voy a estudiar a Barcelona Community Manager y posicionamiento en web y buscadores. Y me formo y sigo trabajando para las empresas que me habían contratado y para mi propia empresa. Bueno, pues nos va tan bien que empezamos a hacer crecer las ventas hasta en un 600% en cuestión de meses. Empezamos ya a tener nuestro primer trabajador, gracias a eso. Qué bueno. Sí. Pasan los años, ya te digo años porque todo casi que se mantiene igual, empezamos a tener un equipo considerable, a lo mejor 5 o 6 personas, digo considerable para lo que éramos. Ya, a ver si podemos parar un momento ahí porque me gustaría que explicaras cuál era el modelo de negocio, porfa, que hemos empezado y no nos hemos parado ahí. ¿Qué se hacía en esa pizzería? Lo he dado por hecho, lleva razón. Nosotros somos especialistas en pizza artesana elaborada con masa madre y aceite de oliva virgen extra y maduración de 72 horas. Vale. Es un producto que tiene un mimo y un trato, una elaboración muy, muy cuidada, que a día de hoy nadie lo hace. Todo el mundo habla de fermentación. La fermentación no es igual que la maduración. La fermentación a temperatura ambiente, la maduración a temperatura controlada. Tampoco hay pizzas de masa madre. O sea, no hay... No hay producto de alta calidad. Como producto de alta calidad. No hay nadie que tenga un producto y como el cliente se sienta, el cliente es un takeaway, como... Son tiendas de elaboración de comida para llevar sin consumo en el local.
Vale. Ese es el epígrafe de lo que son las tiendas. Vale. Nunca hemos querido montar restaurantes, es decir, la pizza y hasta el COVID era la pizza, la recoges y te la llevas a tu domicilio. A día de hoy no. A día de hoy ya tenemos un sistema de delivery, ya en una marca o en otra, es externo o interno. Pero, Ya. Pero empezó, el germen ha ido empezó mutando, ha ido mutando con la sociedad. Pero eso es una de las líneas de negocio, que es la pizza. También somos... Sí, me quiero situar en donde estamos. Donde estamos es en Castilleja, en 2015-16. Estamos ya en camas. En Camas, perdón. Camas sí. Y En y ahí que ya empezáis a ver esto como una empresa, entiendo, ya no es solo una tienda, Bueno, ¿no? habíamos vivido momentos tan malos que realmente nuestros sueños ya eran mucho más prudentes, eran más modestos y quizá queríamos seguir intentándolo, pero bueno, al menos para tener un solo negocio que fuera medianamente rentable y que nos pudiera permitir vivir, Claro. no sobrevivir, Ya. que es diferente. Y veo una cosa aquí que tiene que ser complicado. O sea, y yo que soy segunda generación y que la primera todavía está en la empresa, y muchas veces la línea de te vas cabreado de la empresa y porque has discutido con el familiar. ¿Cómo se separa eso? ¿Es posible? ¿Es imposible? No hay dos cerebros y tampoco hay dos corazones. Claro. Eso que el que dice, no, yo es que salgo del trabajo, no, eso no es así. Claro. Tú eres una sola persona, tú tienes un corazón y tienes un cerebro y tú los problemas del trabajo te los vas a llevar a tu casa y los problemas de tu casa te los vas a llevar al trabajo. Y esto es así. Y Te yo has llevado discutía- mucho tiempo problemas. Claro, no, a ver, yo las discusiones en mi casa no eran por la tapa del bate, eran por la mozzarella, Claro. por los pedidos, eran por eso. Y si yo discutía en mi casa por algo personal, yo al trabajo y trabajábamos enfadados. Y encima, como veníamos enfadados, nos peleábamos en el trabajo. A día de hoy me peleo muchísimo, ¿eh? Me peleo muchísimo, lo que pasa que, igual que antes, o sea, es como... Ahora mismo tengo la misma relación que tenía antes, porque me sigo peleando prácticamente por las mismas cosas. Ya. Por las mismas cosas y nos mandamos a tomar viento y decía, pero evidentemente no lo concibo, no concibo mi vida empresarial con este segmento, con esta línea de negocio sin él, pero Qué bonito. indiscutiblemente. Ojo, ¿cómo os complementabais? ¿Quién era bueno, en qué era bueno él y en qué era bueno tú? Nos complementamos en muchas cosas te digo porque somos muy distintos, entonces yo siempre soy más temeraria y siempre he sido de hacer. Él se echa las manos a la cabeza, al final lo hace. Muchas veces me pego la torta y digo, Marta, es que te lo dije, tal y cual, vale, pero es que si no, él me frena y entonces tener una persona un poco más sensata Claro. en la parte laboral me ayuda, no es que yo vaya, no es que yo sea una cabra loca, yo antes de tomar decisiones analizo muchísimo los datos, para mí los datos es fundamental, sin datos no puede haber una decisión coherente, sin embargo él no es de datos, él es de intuición pura y dura, yo soy de datos. Y aunque mi impulso por datos siempre es hacer, primero lo hacemos, después ya vemos, su impulso al final por intuición es más retraído. Ya. Entonces siempre lo estoy achuchando y le estoy diciendo, venga, tal, cual, entonces, Marta, ¿qué tal? Marta, ¿qué cual? Entonces se echa un poco las manos a la cabeza siempre porque voy mucho más acelerada de lo que él ve o la necesidad que él tiene, de lo que es la gestión de la empresa. Él no le da igual un escandallo, no, pero no lo lleva, es como, bueno, eso lo hace tú, ¿no? Un control de stock, no lo lleva, una rotura, no lo lleva, ¿no? Él está centrado en la calidad del producto, Es importante. en la calidad. Él negocia con los proveedores, que también es importante porque al final se traduce en dinero, y él se pelea con el de la mozzarella, con el del bacon, con el de esto, el de otro, y él gestiona todo esto. Y además se preocupa de que las masas salgan no solo de la fábrica, sino que en los establecimientos también estén elaboradas de una manera correcta, como debe de ser. Aparte de eso, tenemos un equipo de calidad que controla todos esos procesos, pero están enseñados también por Guti, o sea, Guti es el maestro pisero en este caso. Ya. Entonces, Guti lleva eso, yo llevo todo lo demás. Toda la parte de
aunque tengo un equipo de laboral, tengo un equipo de marketing, tengo un equipo de contabilidad, tengo un equipo de compra, tengo un equipo de gestión, o sea, todo eso sería inviable tener una empresa de más de 150 personas si yo no tuviera a todas esas personas delegadas, ¿no? Pero yo me encargo de todo el proceso que no es la calidad del producto y él se centra, y yo lo prefiero así, porque al final muchas veces no nos entendemos cuando tenemos que hablar temas económicos, en los comités, él se agobia, él se levanta y dice, "Uf". Claro, él se agobia de una cuenta de explotación, no entiende lo que puede ser un fondo de maniobra, y más, no es porque no tenga que saberlo, es que para eso estoy yo. Para eso estoy yo, para que al final somos un equipo, que si los dos supiéramos lo mismo, hiciéramos lo mismo, estaríamos duplicando el trabajo. Claro. Entonces, no está mal, yo no entiendo, o no es que no entienda, es que no quiero dedicarme a lo mejor a esto porque tú eres mejor que yo en esto, pues tú vas a hacer esto, ahora lo vas a hacer a muerte, y ahí voy a estar yo para pedirte los informes, y vas a ir y vas a trabajar como uno más. Entonces yo me encargo de eso también, tú y yo vamos a una y los dos vamos a trabajar a partes iguales y ok, vale que no tengas que aprender o que no tengas que tener una reunión con las historias o negociar con el banco, una póliza de... No, tú dedícate a lo que es el producto para que se pueda vender. Vale. Volvemos a camas. Volvemos a acabar. ¿Cómo va creciendo la compañía? Vamos a ir avanzando. Vale, transcurren varios años, concretamente 5, 2017. Sí. En ese momento nosotros cerrábamos los martes por descanso y nos encantaba hacer estudio de mercado. Estudio de mercado para nosotros era dar una vuelta con el coche, ir a visitar tiendas, ver los locales que estaban cerrados, llamar y preguntar, o incluso ver naves vacías. Nos encantaba, o sea, nos encantaba ver locales cerrados y oye, ¿y qué tal el precio? ¿Cuánto cuesta ir? A día de hoy lo hago. Y la gente muchas veces, oye, mira, de verdad que no es indiscreción, es que me encanta conocer en cuanto está el mercado, de los pisos aquí, de tal, allá, me gusta, ¿no? Qué bueno. Y bueno, en ese momento me acuerdo que ese martes en concreto fuimos a dar una vuelta por Pino Montano y vimos de casualidad un local con un cartel típico de se alquila. Y bueno, y llamamos por teléfono y dio la casualidad que este local, Doña Pepa era, dice, no, yo te lo enseño hoy. Cogimos y vimos el local en ese mismo día. Bueno, pues te puedes creer que salimos del local habiéndole dado la mano diciéndole que nos quedábamos en local. Pero así, de bote pronto, o sea, así. Nosotros habíamos salido un día normal y corriente y no teníamos pensamiento de abrir un segundo ni nada, pues habíamos cogido un segundo local. Y dijimos, ¿qué hemos hecho? ¿Qué ha pasado? Y yo me acuerdo también una anécdota con ella que fue que yo le dije, no, es que queremos un contrato de 10 años, porque ya nos ha ofrecido, y empezó a reírse, ja. ¿Por qué se ríe usted, señora? Dice, no, es que aquí nadie dura tanto, ja. Y se reía, digo, vaya, encima de todo, que estábamos enfrente del Telepisa, que más venía de España en ese momento, aunque mi producto no es del Telepisa ni de Domino, porque es un producto americano, no es una clásica romana con maduración napolitana, no tiene nada que ver, pero vendemos el mismo producto que es la pizza. Y claro, la gente decía, esta gente no van a durar un duro, nadie apostaba por nosotros, no pasaba nada. Tampoco teníamos financiación económica porque no teníamos números, y tampoco teníamos un mamá o una papá que nos respaldara económicamente. Una segunda anécdota que tuvimos, bueno, firmamos un local con opción a comprar y al cabo de los 2 años pudimos comprar este local. Que sigue vigente a día de hoy. Sigue vigente y es Express Bee Pizzas. ¿Y cómo llegamos a Cali? Estoy deseando que cuentes esto. Hay una segunda transformación digital, porque la primera transformación digital viene más de cara al usuario, no de cara a la empresa. Claro. De hecho, todavía venimos arrastrando desde 2017, 2018, 2019, de la transformación de la empresa hasta 2025, que ya la están intentando culminar con la parte del kit digital, ¿vale? Que es importante, pero para que todo el mundo se digitalice, ¿no? Vale, pues en ese momento yo tengo la necesidad de la productividad, la rentabilidad y la optimización, y decido poner KDS y sistemas digitales de pedido para yo poder gestionar más pedidos en menos tiempo y con menos errores, y además poder recoger los datos de manera automática. Claro. ¿Qué pasa? Que eso lo puse, me costó 3.000 euros, el equipo decía, esto no funciona, esto es una porquería, tal. Yo lo tenía que pagar todos los fines de semana. Y
Y hasta que, vamos, duró nada, 2 o 3 semanas que lo tuve que apagar y llegó un momento en que no se podían desprender del sistema digital. Esa parte fue muy importante porque a mí me hizo tener mucha más capacidad de venta y por ende también lo repliqué en el negocio de camas. Después empezamos a vender tanto que yo quería tener mi primera caja personalizada y me dijo el proveedor, oye, no, Marta, es que son 3.000 unidades, lo mínimo. Yo, 3.000 unidades, ¿cómo voy a vender yo 3.000 unidades? Bueno, llegó el momento y dije, venga, vale, tráeme un palé. Y ahora, vale, llega otro punto de inflexión. ¿Dónde guardas el palé? Bueno, pues lo coloqué allí en medio de la recepción de camas y para mí quedaba horrible, pero más vendía. Más vendía porque se veía y vaya tela lo que tienen que vender esta gente. Pues eso era un reclamo también. Ah, qué bueno. Sí. Y llegó un momento en que ya la capacidad, ya empezamos a comprar en volumen, nada que ver con los de ahora, ¿no? Que ya compramos con una economía de escala totalmente diferente. Antes se pagaba todo al contado y pagaba prácticamente lo que ibas a utilizar ni en la semana, sino en el día. En el día las verduras, en el día tenías que estar todos los días así, después ya pasaba la semana, después ya pasaba al mes y más o menos pues ibas haciendo ese tipo de cambios en cuanto al sistema de compras de un negocio. Pues yo empiezo a comprar ya para tener mejores márgenes en cuanto a precios con proveedores y necesito esa capacidad de almacenamiento. Localizamos una nave en Bormujos, que de hecho en ese momento era tan grande, 500 metros, que decidimos montar también un punto de venta. Hasta ese momento la oficina había sido en mi casa, en la mesa del salón. Entonces yo me trasladé a la nave. Y la nave tenía yo un cuarto sin ventana ni nada, que tendría 2,20 metros de ancho por 5 metros de largo, era un tubo. Y ahí estaba yo, bueno, gestionando todo lleno de papel. Allá hoy funciona, pero como una carita de almacén, no como oficina ya. Y cuando entramos ahí, empezamos a almacenar ya pequeñas cosas. Me acuerdo que hasta hemos tenido que cambiar varias claves de sanidad, porque en las transiciones que hemos sufrido han sido tan heavy, tan bestias, que de una vez para otra, cuando ha venido sanidad, me dice, Marta, es que tú me dijiste que esto era para almacenar, pero es que esto no es almacén, claro. Que tú eres un distribuidor. O sea, tú eres mayorista ahora. Entonces, de almacenar 4 o 5 palés y tal y unas cuantas de cosas, a convertirme en un almacén de distribución. Claro. Y además es así, una de las líneas de negocio que tenemos a día de hoy, que somos distribuidores. Bien, montamos el tercer punto de venta ahí, igualmente sin recursos, sin apoyos de banco, nada. Yo me acuerdo que no sabía ni cómo iba a pagar las nóminas. Sí, vamos. Nada, lo pasé fatal, además tiraba de tarjeta, tiraba de todo para poder pagar, retrasé unos cuantos días, o sea, yo ni comía. Pero bueno, nos recuperamos, pasó poco tiempo, nos recuperamos. Y ya empezamos a tener un nombre, porque ya parece ser que se había empezado a encontrar una identidad corporativa muy chula, muy bonita. Sí. Y llegó el momento, y al año siguiente digo, pues yo voy a abrir Mairena. Pero no fue de que voy a abrir Mairena, lo pensé y después lo hice, no, sino que una de las veces también, haciendo estudio de mercado, aunque ya no cerrábamos, vemos un local. Y esto es una parte muy divertida y muy anecdótica de mi vida, que la recordaré siempre con mucho cariño, porque pasó una cosa muy random, de las cosas random, pues pasó, que dije, vemos el local y llamamos al hombre y nos lo enseña y nos dice 35.000 euros. Y le dice, no, da igual. Le decimos 25.000. Y cogí nos dio la mano y dice, venga, vale, 25.000 euros, pero ustedes pagáis la plusvalía. 28.000 euros. Vale, un local, 28.000 euros. ¿En dónde? En Mairena de las Araces. ¿En qué parte? Yo sí el centro comercial Los Altos de Simón Verde. Sí. ¿Vale? Donde el antiguo centro comercial Los Altos de Simón Verde, donde está Bon Sabor, pues ahí, que es un centro comercial. Ahí tienes otra pizzería cerca, al lado, vamos. Pues es un centro comercial, pero nosotros como de cara a la calle, una buena ubicación, es fácil acceso. Sí, bueno. Vale, que el local. Lo pasa que, bueno, le hacía falta el dinero y nos dio y nos ofreció el local. Aparte tampoco no teníamos dinero. O sea, da igual que nos pidiera lo que quisiera porque no tenemos dinero. Pero claro, lo vimos con 28.000 euros y dijimos, ostras, tenemos que conseguir dinero debajo de las piedras. ¿Dónde conseguimos el dinero si no tenemos un duro? Los bancos no nos dan, lo mismo de siempre. Vale. Pues cogimos y vamos a una casa de compraventa de coches, nos levantamos el día siguiente.
después de haberle dado la mano a este hombre. Nos vamos a una casa de compraventa de coches y nos dice, el coche lo tasaron, eso fue, yo abrí en 2019, pues eso, el coche era de 2017, pues lo tasaron, o 2016, y lo tasaron como un año más tarde porque el programa pues tendría un fallo, cualquier cosa, no, era un fallo que ellos sabían que existía, era como que no estaba el año de mi coche, que había sido un diciembre de la fecha anterior, entonces me pusieron un año más tarde, entonces claro, revalorizaba el valor residual del coche, ¿no? Y claro, digo, bueno, me dicen 24.000 euros, y digo, bueno, vale, me lo pienso, y cuando me voy me dicen, no, 24.000 ahora, ¿lo dejas? ¿Lo tomas o lo dejas? Esto es lo que hay, mañana ya, sí, seguramente pongan el año del coche y, no sé, lo mismo me quitaban 4 o 5.000 euros, no lo sé. Y claro, yo me quedo así, y nos miramos Guti y yo, y hacemos con la llave, toma, nuestro único coche que compartíamos, no tenemos nada más. Claro. Nada más es nada más, no tenemos furgonetas ya, no tenemos nada, porque todo lo habíamos echado en los negocios. Claro. No teníamos nada. Le entregamos la llave y nos vemos en mitad de la carretera con una bolsa de basura con el parasol metido, ¿vale? Con todos los bártulos, lo típico del maleteo, con todas las cosas ahí metidas. Y en la otra con el resguardo, que era el valor, que eran los 24.000 euros, ¿no?, que me iban a pagar por el coche, el resguardo de haber dejado el coche. Y nos miramos y digo, ¿a quién llamamos para que nos recoja? No teníamos dinero ni para el taxi, o sea, ni para el taxi. Y dijimos, llama a mi madre, bueno, por fin llamamos a un trabajador, y nos recogió un trabajador, y nos llevó allí a Castillanes, pues llamé a mi madre, y mi madre nos prestó su coche. Y mi madre tenía un Dacia Logan reventadísimo. Y yo me acuerdo en esa transición que yo iba a la gasolinera, y se me acerca a la gasolinera, se me acerca el chico que trabajaba en la gasolinera con el Dacia Logan, y dice, Marta, ¿os va bien? ¿Sabes? Porque de cara al público habíamos dado un paso atrás, ¿no? Era como que tiene un coche reventado. Ya. Bueno, ¿y cómo empieza a coger tracción Masacali? Bien. Empezamos a vender mucho y muy bien, de una manera muy sostenida y muy bonita. Un proceso muy bonito. ¿Precios parecidos? ¿Cómo? ¿Precios parecidos? Sí, bueno, parecido. Bueno, teníamos técnicas de venta al principio para dar a conocer la marca, porque sí que es verdad que lo pasamos fatal al principio con el COVID, porque éramos vender en un desierto, o sea, no se podía vender a nadie porque no había nadie para vender, entonces tuvimos que hacer muchísimas técnicas, repartir folletos yo misma por la calle y bueno, fueron unos años duros, pero los recuerdo con mucho cariño porque aprendí demasiado. Ya. Sí, demasiado. Esa marca es la que franquiciasteis, ¿no? Correcto. En 2022 abrimos la primera franquicia. Yo llevaba ya tantísimos años construyendo manuales operativos que no sabía realmente para qué servían, pero era mi cabeza. La plasmé en un documento de 500 páginas y empecé a hacer... ¿De 500 páginas? 500 páginas tiene nuestro manual operativo. Y después también la construcción del libro blanco de más de 100 páginas, que eso también lo desarrollé yo, junto con mi equipo, pero lo desarrollé yo a mi imagen y semejanza y bueno, todos los años de conocimiento y de aprendizaje que nosotros habíamos ido adquiriendo, lo plasmé, pero sobre todo la parte del manual operativo, que es el servicio de atención al cliente y bueno, ahí habla de todo, ¿no?, de uniformidad, de procesos, procedimientos, todo. Y bueno, empezamos a franquiciar, vino Porvenir, Bermejales, Sevilla Este, Dos Hermanas, Montequinto y Nervión. Claro, es que el comercio es lo que tiene, es franquiciar. Aquí dijo Silvon, Pablo, decía que en un momento dado tuvo que empezar a comprar franquiciados. ¿Me hablas de pros y contras, porfa? ¿Qué estás en contra tú? No podemos igual generalizar porque no todo el mundo es igual, ¿no? Pero... Yo igual que Silvon, que muchas marcas conocidas, muchas empresas conocidas, sí he tenido que recomprar. Y como tú dices, no puedo generalizar, porque no todos los franquiciados son iguales, ni todos le ponen la misma gana, ni por supuesto el ímpetu o simplemente la filosofía, ¿no? Quizás no compartan a lo mejor los valores o la visión que tengo yo de la marca, o por cuestiones personales incluso. No he ido comprando
A día de hoy, te puedo decir de manera honesta, es decir, las franquicias que quedan, ahí están bien, que funcionen, pero a día de hoy no es el modelo de crecimiento que yo quiero para mi negocio, ni para ese, ni para ninguna de mis marcas. Y te puedo garantizar que recibo al día muchos correos. De hecho, tengo hasta una respuesta automática, puesta porque yo ni los leo, de solicitudes de franquicia. No te puedes hacer una idea. O sea, ¿has cambiado de estrategia? Hace tiempo que decidí cambiar de estrategia porque no... ¿Y cómo se coge músculo ahora, entonces? Pues prefiero crecer de manera orgánica o con un socio inversor, un socio, un capitalista y poder, o en su defecto, un máster franquiciado. Sí. Pero un máster franquiciado para abrir 50, no cada uno una. Sí, un operador grande, ¿no? Claro, Dicen, porque ¿no? al final es una relación para toda la vida. Bueno, para toda la vida no, gracias a Dios, no, o sea, pero no por su parte, sino incluso por mi parte también. Pero tú dices, una relación de 10 años por lo menos, ¿no? Y dices, bueno, en 10 años cada uno es de su padre y de su madre, quién sabe si yo te caigo bien a ti o te gusta mi manera de trabajar o a mí no me gusta la tuya. Esto es una relación al 50-50. Entonces, eso es tan importante que tú no debes de tener muchos pequeños matrimonios por tiendas. Pero eso no se puede cambiar también con el modelo de franquiciado, es decir, oye... con una otra selección de franquiciados, que no se note empleo y que sea... Que sea más inversor. Claro, tipo pero inversor. realmente para tú tener una rentabilidad óptima como un socio capitalista, que no lo vayas a trabajar, pues evidentemente no vale con una. No, si lo que quieres es tener un patrimonio y tener unos buenos ingresos al final. Sí. Entonces al final necesito un máster franquiciado o un socio inversor. Y si no, de manera orgánica. Mi sueño, y lo sigo diciendo desde el primer día, es el mismo, que quiero montar en Times Square. O sea, será el día que yo pare. El día que yo pare, a no ser que la vida me quite de en medio antes, pero el día que yo termine en Times Square será cuando yo haya conseguido mi objetivo. ¿Cómo hacerlo? No lo sé, no sé cómo lo voy a hacer. Estoy abierta a cambios y a proposiciones y a estudiar muchísimas vías. Esta no la quiero, pero porque para mí la relación va antes que la razón. Entonces no quiero estar lidiando con muchos grupos de personas de manera individual. Prefiero tener un gran equipo o tener un socio y vamos al 50, si pierdes tú, pierdo yo, y vamos los dos a una y vamos a forzarnos a partes iguales, para que vean el compromiso que yo puedo llegar a tener con la marca. Entonces, que al final para mí esto no es algo que yo haya hecho para ponerle un lazo. O sea, no ha sido mi pensamiento. Sí lo creé para franquiciar, pero nunca he llegado a pensar, no, voy a crear esto para venderlo en 60 millones de euros. Oye, que bienvenido sea. Si alguna vez eso sucede, será de valorar. Pero bueno, creo que queda mucho trabajo antes de que ese momento ocurra. Entonces, ahora mismo también, aparte de las líneas de negocio que ya te he comentado, que tenemos Express Pizza, Masacali Pizza, la línea de distribución y de fabricación de masas y salsas, más toda la mercadería que la distribuimos nosotros. Tenemos la línea de Masacali Event y Masacali Fest. Es una línea, Masacali Event, que es buffet de pizzas para eventos, donde hacemos un show cooking delante de todos los invitados con un stand precioso elaborado por Marcos Way y por Silvia. Qué bueno. Es que el apellido para mí es Way, es Marco Way, no Marco Reina, es Marco Way. Y bueno, hicimos un restyling hace poco y nos elaboraron un stand precioso también. Y llevamos desde 2015 trabajando temas de eventos con la otra marca, con Express Event. Lo que pasa es que yo le hice el restyling y lo convertí en Masacali Event. Y con la línea de Masacali Fest, aparte de, por ejemplo, hemos estado 2 años consecutivos en Icónica, ojalá estemos un tercero. También tenemos una food truck, que de hecho la fabricamos para Puro Latino, ahora la tenemos puesta en el este de la Cartuja, y tenemos los partidos del Betis. Sí. Y bueno, también cerramos, estoy a punto de cerrar también a ver si el Light Sur y bueno, varios eventos con la línea de Fest. Ay, qué bueno. Sí.
¿En el Y- campo del Betis estáis? Sí, en el Ah, campo pues no te he del- visto. bueno, en la Cartuja, no en el Betis, Sí, sí, estamos sí, en la Cartuja. la Cartuja, sí. Y ahora también hemos cogido la Fanzón, que si Dios quiere dará a luz pronto. Sí. Y bueno, y bien. Y después, como línea rompedora que ha ocurrido en estos últimos meses, llevo yo desde 2017 fabricando postres Sí. para nuestras tiendas. Y bueno, después de nuestras tiendas empezaron a venir encargos particulares de tarta que yo se las llevaba a las tiendas. Y después de eso vino el cliente de Canal Oreca. Le fabricaba para todos los restaurantes, cafeterías y bares de copa y teníamos una cartera de clientes medianamente curiosa, pero muy corta en cuanto a decir, bueno, una línea de negocio que factura X, ¿vale? Está guay, pero evidentemente no estaba potenciada. Viene todo a raíz de que abrimos un Masacali Pizza en el aeropuerto de Sevilla de la mano de Enrique Tomás, Qué buena. que ha sido la persona que nos ha cedido el córner, a la cual estoy muy agradecida, y es un ser de luz maravilloso y de las personas más inteligentes que he conocido nunca, por no decir la que más. Nos ofrece esta oportunidad a la cual nosotros automáticamente yo digo, oye, Guti, mira, que vamos a entrar en el aeropuerto, ¿vale? O sea, esto es lo que hay. Dije, Marta, no. Que esto no se discute, ¿no? Sí, no, pero así todo. Y después le está encantada. Y empezamos para poder ampliar y producir esa línea que él necesita, necesitamos modificar las instalaciones con una maquinaria más específica. Y hemos hecho unas inversiones dentro de lo que es nuestra fábrica, pero también necesitábamos espacio. ¿Qué sucede? Que dentro de la fábrica compartían espacio, masas, salsas y postres. Y ya había incluso problemas entre trabajadores de, oye, no, es que las herramientas tal, las herramientas no sé qué, es que me ensucian, que no me limpian, cosas así. Ya. Entonces decidí apartar la línea de los postres y llevarla a un obrador que era más pequeño que el que yo ya estaba trabajando, pero estaba con la infraestructura montada. No estaba con la maquinaria, pero tenía suelo epoxi y caña sanitaria. Y instalación eléctrica medio que a mí me servía de un gran avance para poder instalarme en una semana, que para mí el tiempo lo era oro. Okay. Entonces cojo ese obrador y monto una pequeña tienda de cara al público, una tienda física. Bien, pues yo veo toda la transición y todo el desarrollo que había tenido durante las 2 primeras semanas, que dije, yo tenía un local en La Seta que habíamos cerrado por verano y lo estábamos reconvirtiendo a sin gluten, y viendo también el problema que supone todavía el sin gluten, que no lo tenemos 100% fino, que eso es un proyecto que haremos, que lo tenemos ahí Sí. guardado, que lo haremos, dijimos, escucharme, de 10 días hice la obra de La Seta en 10 días. Y además bien, bien, nos quedó súper bien. Y abrimos en La Seta y entonces tenemos ya 2 tiendas en La Seta. Entonces, de cara a los próximos meses, queremos expandirnos con Masacali Suite por Sevilla y queremos ya poder pegar el salto a Huelva, a Cádiz y a Córdoba para Masacali Pizza y Masacali Suite también. Crecimiento orgánico todo. De momento sí, porque no hay otra opción y no quiero estar con grupos de inversión de alto riesgo. Ya digo, yo quiero un socio inversor, no Ya. quiero un grupo de inversión que coja el 51% y a los 5 años Te pega un no quiero pase. ese No, ya. capital riesgo. Ya. Oye, se ve que eres amante de la gastronomía Mucho. y del lado del cliente la disfrutas una barbaridad. Una Mucho. típica pregunta que lo hacemos antes de terminar es que el que estéis sentados nos aconseje restaurantes, ¿vale? O bares. Vale, pues siéntate que te cuento. No, pero mira, ahora mismo mi top 3. Sí. Mi top 3. Número 1, Echevarri, Sí. me encanta. Número 2, como restaurante que más me ha sorprendido, porque de hecho literalmente me hizo llorar. Llorar es llorar. Lloré en la mesa y se acercó Josep, de hecho, que es Joan, Josep y Jordi, fue con los postres y se acercó Josep y me dice, oye, ¿qué te pasa? Bueno, pues fue la magia, me trasladé, yo me puso un postre con sabor a pino y de repente me vi cuando yo tenía
7 años en los Pinares de allí de barbaridad. Huelva, con mi familia, con mi madre, con mi hermana, cuando estaban juntos, con mi padre, ¿no? Y jugando con las muñecas, y me vi allí y yo digo, ¿qué ha pasado? Y también me puso un postre sabor a libro viejo que me trasladó, o sea, eso nunca me había pasado con ningún alimento. Y mira que disfruto, y disfruto, y soy de las que saborea, se me ponen los vellos de punta, hago bailecitos, o sea, me encanta, me encanta, adoro comer y comer bien, no comer a cualquier precio, no como por el hecho de lo que sea, no, pero nutricionalmente, de que sea un alimento o bien elaborado, que sea de calidad, o sea, yo aprecio eso. Ya. Y también te digo que me encantan un huevo frito con patata, me encanta, Ya. me encanta. En tercer lugar, hay muchos ahí que están... a ver, yo soy muy fiel a mi Antonio de Zahara de los Atunes. Sí. Me encanta Antonio de la Zahara de los Atunes. Oye, y un competidor que digas tú, o alguien del sector que digas tú, qué bien lo está haciendo, me gustaría seguir sus pasos. Hay pizzas muy buenas. Para mí, de las mejores, la rústica napolitana en Cazalla de la Sierra, de mi amigo Edu, y no es porque sea mi amigo, es que es una máquina. El tío es una máquina, su trabajo lo avala, el palmarés que tiene lo avala. No lo digo yo. Hemos terminado. No me digas ya, Ya. pero se han pasado 5 minutos. Han pasado. Como diría Manu Sánchez, siempre dice antes de terminar, bueno, acabamos de llegar al ecuador Sí. del programa. ¿Te lo has pasado bien? Muy bien. ¿Has disfrutado? Sí. ¿Estabas Además, nerviosa? No. No me pongo eso. nerviosa. Además me encanta porque me ahorro el psicólogo. Sí, porque me desahogo, verbalizo todo lo que pienso, todo lo que pienso, aunque después me pueda meter a lo mejor en un lío en la parte personal, Nada. ¿vale? Pero bueno, ya, pero sí me lo paso muy bien y muy agradecida de que me hayáis recibido aquí en las instalaciones, que son muy chulas, muy bonitas. Gracias por venir. Brindamos, terminamos y te deseo muchísimos éxitos. Por Marcos y por Silvia también, venga, vamos a acordarnos de ellos. Güey, y gracias a ellos sigo aquí. Desde luego.